¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. ¿Qué enseñan las bienaventuranzas? Hoy vamos con la segunda parte de esta enseñanza de nuestro Señor Jesús en ese sermón tan emblemático que encierra la esencia de las enseñanzas de Cristo en esta tierra. Este sermón llamado el Sermón del Monte, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. La semana pasada, en el video anterior, si no lo viste, puedes buscar las bienaventuranzas parte 1. Estábamos estudiando las primeras 4 bienaventuranzas, porque son 8 en total las bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó. Y comienza con este mensaje tan impactante que describe cómo debe ser el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Ese es el gran tema central del Sermón del Monte, es cuáles son las características que debe mostrar o cuál es la justicia que debe mostrar desde el corazón alguien que verdaderamente es nacido de nuevo, un corazón que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Y las 8 bienaventuranzas describen precisamente el carácter de los verdaderos creyentes. No vamos a entrar en detalle respecto a las primeras 4 bienaventuranzas, pero solo quisiéramos recordar que es muy importante tener claro que la palabra bienaventurados, o sea, el griego makarios, es no tanto una traducción felices, los pobres de espíritu, por ejemplo, o felices los que lloran, o dichosos, doblemente bendecidos. Muchas veces así se traduce la palabra bienaventurados, pero que la mejor traducción, decía aquel comentarista John Stott, es una traducción un poco más objetiva, más basada en Dios y no en nosotros los hombres, y esa traducción sería aplaudidos por Dios o aprobados por Dios. Son aprobados por Dios los pobres de espíritu, son aplaudidos por Dios los que lloran, son aprobados por Dios, y el Señor se pone de pie y les aplaude a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Esas fueron las primeras 4 bienaventuranzas que están explicadas en el video anterior. Hoy vamos a continuar con la 5ª bienaventuranza en adelante, y vamos entonces con los misericordiosos. Dice que son aplaudidos por Dios aquellos misericordiosos. Es una cualidad del verdadero cristiano ser misericordioso. Y la misericordia la vamos a describir como aquella persona que es capaz de sentir compasión por personas que sufren, personas que atraviesan dolor, aquella persona que es movido a amor y a favor y a servicio de aquellas personas que atraviesan miseria o necesidad. Misericordia es tener corazón por aquel que sufre. Y así son los ciudadanos del reino de Dios, muestran constantemente misericordia a otros. Es decir, el verdadero cristiano es capaz de ayudar al necesitado. El verdadero cristiano es capaz de perdonar al que lo daña a él, porque tiene misericordia. Es una persona que consuela, es una persona que sana, que fortalece, que levanta a los demás. Y un buen ejemplo es aquel buen samaritano que encontró a su prójimo herido, a pesar que era un judío, ¿verdad? Y pasaron por ahí un sacerdote, un levita, y le pasaron de lado, siendo ciudadanos de él, pero pasando un samaritano que se suponía que eran enemigos. Este samaritano fue movido a misericordia, le dio, no, la palabra no es lástima, sino que su corazón le indicó que por amor él tenía que actuar. ¿Sabe cuál es la base de la misericordia? El haber recibido misericordia de parte de Dios. Si en verdad somos cristianos, si en verdad estamos claros cuánta misericordia hemos recibido, no podemos guardar rencor con el prójimo. No podemos ser como aquel siervo malvado que le perdonaron una gran deuda y él no quiso perdonar al consiervo de él, sino que lo metió a la cárcel. Así, cuando no tenemos misericordia, es una muestra que realmente quizás no hemos verdaderamente recibido misericordia. No estamos dispuestos a darla. Es importante tener la ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder ser misericordiosos como ese buen samaritano, que no solo recogió al que estaba herido, lo vendó, lo sanó con aceite, sino lo llevó al mesón y ahí lo encomendó y dijo: cuídamelo, y si gastas más de lo que te dejo, te lo pago cuando vuelva. Estar dispuestos a poner de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra vida, dedicarla
a levantar y a restaurar otras personas. Eso es el misericordioso. ¿Y cuál es la gran bendición del misericordioso? Él alcanzará misericordia. Es decir, nos aseguramos que el Señor va a seguir teniendo paciencia con nuestros defectos. Porque si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros podemos hoy reconocer que todos los días seguimos fallándole a nuestro Dios? Seguimos cometiendo pecado. Y aunque no querramos, no es una excusa para seguir en lo mismo, pero por más que querramos agradar al Señor, siempre en algo le vamos a fallar, y nos aseguramos de tener esa misericordia siempre y cuando nosotros seamos personas que de verdad han recibido la fe salvadora, la misericordia de Dios, para poderla seguir dando a los demás. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Está hablando de una limpieza interior. Bienaventurados los que anhelan ser limpios desde el corazón hacia afuera. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿A qué se refería David en ese Salmo 51? Bueno, él había cometido pecado, y el pecado de él había sido escandaloso y grave. Había tomado la mujer de su prójimo, ella había salido embarazada, y después de eso había organizado las cosas para que el esposo fuera muerto, fuera en guerra, ¿verdad? Fuera quitado de en medio, y él tomó a Betsabé, a la esposa, como su legítima esposa. Pero cuando el Señor lo confronta y él sufre las consecuencias de su pecado, él con lágrimas delante de Dios y delante del profeta Natán, quien lo confrontó, está anhelando que el Señor cree un corazón limpio. Es decir, que no solo sea una bondad de apariencias, ¿verdad? Que no solo seamos por fuera como religiosos de nombre nada más, o superficiales, sino que nuestro corazón esté libre de lujuria, de odio, de venganza. El que anhela de corazón agradar a Dios, sabiendo que hasta sus motivaciones y sus pensamientos están delante de Dios. Es no conformarse con una apariencia de santidad, sino anhelar una verdadera pureza de corazón, de pensamientos, de intención. Es querer ser sinceros con Dios y con los demás. El que anhela un corazón limpio es el que quiere estar libre de mentira, de resentimiento, de hipocresía, de lascivia, de temor, de orgullo. Y uno de los medios más preciosos que Dios ha dado para esta limpieza interior es la amistad con Cristo y con otro creyente. Quiero animarle, si usted es un hombre que me mira, que busque otro hombre cristiano con el que usted pueda tener esa sinceridad y esa amistad, y puedan, sin juzgarse, sin divulgar lo que van a platicar, puedan confiar el uno al otro, como un confidente, como un mentor, las luchas que hay en el corazón, en la mente, en el interior, las áreas de la vida que no se conforman a la palabra de Dios, y puedan orar el uno al otro, animarse el uno al otro para poder ir adquiriendo ese limpio corazón. Lo mismo las hermanas, tener una hermana con la que puedan ellas tener esa clase de confianza, ese discipulado de uno a uno, ese mentoreo, ¿verdad?, que tenía Pablo con Tito, que tenía Pablo con Timoteo, que tenía Jesús con cada uno de los discípulos. Es necesario que el cristiano lo pueda tener. Es parte de la bendición de Dios. Dice: los de limpio corazón verán a Dios. Es decir, en esta vida van a tener una mejor comunión con Él. Aquella persona que busca la limpieza de corazón goza de una amistad directa, porque el pecado estorba nuestra relación con Dios, nos separa de Dios, no nos deja oír su voz. Y en la vida venidera, estas personas gozarán plena y eternamente con el Señor. La séptima bienaventuranza: los pacificadores. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los pacificadores son los que buscan la paz para con el prójimo. Y podemos tener una aplicación bien clara: aquellas personas que quieren ser agentes de paz. Es decir, ve a dos hermanos peleando y llega y trata de ayudar a que se reconcilien. Ese es un pacificador. Aquella persona que no le gusta tampoco estar en un resentimiento con otra y dice: híjole, mi hermano tiene algo contra mí, voy a ir y me voy a arreglar con mi hermano. O aquella persona que sabe que ha ofendido a alguien: voy a ir y le voy a ir a pedir perdón. Es un pacificador. Pero también es un pacificador el que evangeliza, porque sabe que las personas están en enemistad con Dios.
Si no tienen a Jesús, su vida es de enemistad y de separación de Dios. Todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, ellos vienen a ser, si creen en la palabra, vienen a ser justificados. Y dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, las personas empiezan una relación con Dios a través de esa paz que Dios les da en Jesús. Y después de esa paz comienza ya una relación estable y firme con Él. Debemos de tratar de ser pacificadores. Los conflictos, amigos, son inevitables en todas las esferas de la vida, porque somos seres humanos con diferentes pensamientos, con diferentes personalidades. Vamos a tener conflictos por el mismo pecado, pero lo importante es tener la humildad del espíritu para poder tomar la iniciativa, la madurez de ir y pedir disculpas, de ir y arreglar las cosas en privado, no ponerse en redes sociales, sí, a tirar indirectas como inmaduros, sino ir directo donde la persona y decirle, mira, si en algo te he ofendido, ayúdame a entender y te pido disculpas, y luego tú también perdóname. O tú también ayúdame con esto, ¿verdad? Que tú me dijiste, que tú hiciste, que no me pareció. Es decir, poder ser pacificadores no implica a toda costa, sino poder de verdad pagar el precio de ponerse de acuerdo, de limar asperezas, de dialogar para resolver las cosas, ayudar a que otros se pongan en paz, pero también ser una persona que evangeliza, que discipula, que pregona, que proclama el mensaje de Jesús. Y por último, los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, que por su rectitud van a ser rechazados por el mundo y hasta perseguidos por él. Y dice que nos gocemos y nos alegremos. En otro de los evangelios, en Lucas, dice, salten de alegría si los persiguen, si los vituperan, si los calumnian. Es decir, hermanos, que si empezamos a vivir los valores del reino de Dios, la pobreza de espíritu, la misericordia, la mansedumbre, el llorar por el pecado, hambre y sed de justicia, buscar un limpio corazón. Si buscamos todos estos valores, nos vamos a ver tan diferentes al mundo que el mundo nos va a rechazar. No se preocupe si el mundo lo rechaza. No se preocupe si usted no cae bien a las personas inconversas. Preocúpese si les cae demasiado bien. Preocúpese si usted es demasiado compatible con la gente inconversa, con la gente del mundo. Porque realmente los creyentes lo que deberían de ser es rechazados por el mundo. Y dice que si te rechazan, si te calumnian, si te señalan, si dicen sos un gran cuadrado, sos un gran legalista, sos aburrido, andate de aquí con esa tu religión, sos un aleluya, lo que sea, lo que el mundo le quiera decir. Dice aquí que no se sienta mal, que se goce y que se alegre, porque tiene un gran premio reservado para usted en los cielos. Entre más sufras aquí por causa de la justicia, no por ser un pedante con la gente, ¿verdad? Sí, pues vamos a caer mal de por sí, sino tratando de ser misericordioso, tratando de ser correcto delante de Dios, sosteniendo valores como la familia, como el matrimonio, sosteniendo simplemente lo que dice la Biblia. Nos hacemos enemigos, dice, no se preocupe, alégrese, porque entre más lo calumnien aquí y lo persigan y lo señalen, más grande va a ser tu premio en los cielos. Y también alégrese, porque es prueba que usted va por el camino correcto. Así persiguieron a los profetas en otro tiempo. Es decir, vamos siguiendo los pasos del Señor. Vamos siguiendo los pasos de los profetas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos explicado las últimas 4 bienaventuranzas en esta parte 2 de la enseñanza de las bienaventuranzas. Aprobados, aplaudidos por Dios son aquellas personas que procuran, con ayuda del Espíritu, vivir estos 8 principios. Vea la parte 1, vea la parte 2. Y termino con ese versículo que Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia, es decir, ponete las pilas, le decía, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.